Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el lugar o esa parte del mundo donde hoy pues nos están acompañando. Quiero darles la mayor y cordial bienvenida a este espacio educativo. Mi nombre es Linda Morales Madrid, soy abogada y soy miembro de la red de sororidad en Honduras y pues soy encargada de los asuntos jurídicos de nuestra organización. Es un gusto estar un día más con ustedes y agradecerle infinitamente a la red de sororidad, nuestro país hermano Venezuela, a las hermanas amigas que han hecho posible, agradecerles infinitamente que hayan creado esta maravillosa idea para dar a conocer y expandir a nivel en el mundo lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos que tanto pues necesitamos cada uno y cada una de nosotras conocer y empaparnos, porque eso nos hace pues tener más conciencia del mundo que realmente nos rodea, ¿verdad? Hoy vamos a tocar un tema muy importante que no podemos dejar a un lado porque forma parte del diario vivir de las estadísticas en el mundo entero, en nuestros países. Muchos hemos oído hablar de lo que es la escalera de la violencia. Debemos recordar que los derechos humanos están íntimamente ligados a los derechos de nuestros otros hermanos, es decir, los animales. Por eso no podemos hablar de derechos humanos si por un lado se violentan los derechos hacia los animales o hacia otros seres distintos a los humanos. Entonces, cuando hablamos de escalera de la violencia, ¿qué entendemos por escalera, verdad? Una escalera es para ascender, es decir, la violencia jamás disminuye, simplemente va en niveles o en ascensos. Es por esto que este día hemos titulado este tema tan importantísimo que está íntimamente pues vinculado con el maltrato hacia los animales como ser la escalera de la violencia. Vamos a exponer de forma pragmática, sencilla, de qué estamos hablando y hacia qué nos estamos enfrentando. Empezaremos diciendo qué es esa escalera, ¿verdad? ¿Qué es esa escalera de la violencia? Pues en palabras sencillas, amigos y amigas que nos están viendo, es una línea, es esa delgada línea que existe en los comportamientos erráticos, abusivos, tal y como ustedes pues creo que lo están viendo, degradantes que se dan entre seres humanos y que muchas veces desencadenan en abuso, trato cruel a sus miembros y arrastra la seguridad física y psicológica de los animales. Ellos como seres indefensos y que forman parte obviamente de la sociedad, del núcleo familiar y que pues siendo al igual que los niños, quienes vienen pagando el mayor precio de esta violencia generalizada, ¿verdad? Que se ve en nuestras sociedades desgraciadamente. Vamos a analizar qué factores detonan la escalera de la violencia. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, eh, lo escudriñemos y lo apliquemos para entender cómo es que se va manejando esto. Como lo mencionamos al principio, la violencia, siempre recuérdenlo, jamás disminuye. La violencia es, por eso una escalera, porque siempre va en ascenso. ¿Qué factores detonan entonces esa escalera de la violencia? Podríamos mencionar en la niñez, cuando hay ausencia de afecto e interés hacia los menores, cuando los niños se ven como objetos, cuando se les irrespeta en su inocencia, con comportamientos
vulgares por parte de los adultos hacia la forma en cómo incluso se dirigen a esos niños. Eso detona violencia. Cuando se crece en un hogar violento, un padre abusador o una madre abusadora, o una mujer demasiado sumisa y violentada por su pareja. Muchas veces en los hogares hay padres que son, socialmente se ve más en los hombres, pero no es que no se dan en caso de mujeres. Esos padres que todos los días llegan alcoholizados o drogados a su casa y llegan a ejercer violencia contra su pareja, contra sus niños, ¿verdad? Y obviamente contra los animales si los tienen. Cuando hay un abuso de drogas y alcohol, el alcohol y la droga juntas es una bomba, es uno de los mayores detonantes en la escalera de la violencia. El abuso sexual es un detonador de la violencia, porque recuerden que todo lo que sea irrumpir en esa frontera de nuestro cuerpo, de nuestra intimidad, siempre es un detonante profundo de estallidos de violencia. La violencia sistémica, la violencia que se vive en las calles, la que da el sistema mismo, donde no hay aquella preocupación para que sus habitantes gocen de una salud y una tranquilidad mental. Eso también son detonantes de violencia. La pobreza es otro de los detonantes como más fuertes que podríamos mencionar. No el único, ¿verdad? Pero sí, la pobreza acarrea mucha desidia, mucha frustración, mucha decepción y se le va perdiendo ese amor hacia la vida. Y también no podemos negar también que pueden haber otras, pues la gente puede tener un trabajo, recursos, pero si hay una carencia total de valores morales, eso se ve pues, viene a tener ese impacto como un detonante más en la escalera de la violencia. Por eso debemos de cuidar esos aspectos en nuestros entornos, sobre todo del hogar, porque el hogar es la cuna donde nacen las personas de bien y los delincuentes. Nadie nace con problemas. Los problemas se los van creando los ambientes hostiles y tóxicos. Vamos a continuar también. Siempre nos cuestionamos, ¿verdad? Y incluso las autoridades, ahora no, pero siempre hay mucho todavía por hacer. Pero siempre se ha creído que los asuntos de violencia contra animales son una cosa y la violencia contra las personas son asuntos totalmente distintos. Pero nos preguntamos aquí nosotros, ¿los agresores de personas también lo son de animales? Diremos definitivamente sí. La violencia al principio puede parecer imperceptible, aquella que se maneja de forma sutil, discreta. Luego va mostrando su rostro más visible, un rostro humano, porque debemos entender, ¿verdad?, que un animal jamás podrá ser etiquetado o llamársele agresor o violento. En todo caso, para de señalar un comportamiento de un animal, diremos, es un animal con una naturaleza no controlada. Y quien le desencadena esas malas conductas a los animales son definitivamente los seres humanos. Quiero aclarar en este punto algo muy importante. ¿Por qué explico esa parte de no etiquetar a los animales con estos conceptos, que son conceptos para señalar a humanos, no a animales? Porque he visto mucho en las redes sociales que muchos comentarios cuando se dan ataques de animales hacia personas, la gente, quiero creer que es por su ignorancia, ¿verdad? O su desconocimiento, manifiesta, uy, es que ese animal es malo, ese animal es agresivo, ese animal está bueno que le hicieron esto. En el caso, particularmente vi muchos comentarios de este tipo etiquetando a los animales como el malo de la película, cuando quien tiene que cuidar a los animales son los humanos, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos que los animales no son agresores y que no se debe de decir jamás
maten ese animal, háganle esto, táñenlo, o está bueno que le hicieron esto, porque ese animal responde a una conducta no controlada de una persona, ¿verdad? O de varias personas, o de un entorno, porque todos somos corresponsables de la conducta de nuestros animales. Es como construir en medio de los ríos, cuando las crecidas vienen, se llevan todo y dicen, es que el río no tiene la culpa, él simplemente exige lo que a él le pertenece. Lo mismo sucede en estos casos. Entonces, definitivamente sí, ¿verdad? No podemos decir que no hay violencia hacia las personas y que la violencia hacia los animales es otra. Miren qué interesante. El gobierno de Estados Unidos tiene dentro de sus grupos de investigación al FBI, ¿verdad? El FBI, que sus siglas significan Oficina Federal de Investigaciones. Estas agencias, por lo general, investigan casos de crimen organizado, drogas, narcotráfico, todas estos delitos que según el catálogo se consideran graves, ¿verdad? Entonces ellos han decidido desde enero del 2016 a registrar el maltrato animal como un delito de categoría grave contra la sociedad, por la naturaleza de esos delitos. Porque según estudios que han hecho estas agencias del FBI, los delitos contra el maltrato animal son un claro indicador de crímenes, o escuchen bien, contra las parejas, agresiones sexuales o maltrato infantil. ¿Qué significa esto? ¿Por qué el FBI determinó esto? Porque se dieron cuenta a través de cientos y cientos de reportes de casos donde habían abusos sexuales, físicos, violaciones, violencias domésticas, y donde había maltrato animal, que el animal era como la punta de lanza que venía a desvelar todas estas conductas. Y todas estas crímenes estaban todos ligados con maltrato animal. Y cuando hablamos de maltrato animal, habían desde muertes a animales, abuso sexual a animales. Entonces, ellos llegaron a la conclusión y dijeron, esto no puede seguir sucediendo, y fueron descubriendo, ¿verdad? Se decidió de que maltratar animales se iba a considerar como un delito grave. Entonces, si el FBI, una agencia dedicada a investigaciones delicadas, tomó la decisión de considerar a este tipo de flagelos, quiere decir de que no está separada la violencia hacia los humanos y la violencia animal. Siempre van juntas. Es muy raro que una cosa esté desvinculada de la otra. Por lo general, siempre van a haber siempre van a estar juntas. Usted quiere saber cómo vive una pareja, observe cómo están sus animales. Lo vamos a ver más adelante. Interesante, según investigaciones del FBI, el 46% de asesinos en serie o seriales maltrataron animales en su etapa de adolescencia. Y ese mismo estudio indica que, según lo explican los expertos en psicopatía, el 41% de los delincuentes violentos tenían antecedentes de maltrato animal. Creo que todos los hemos visto, lo que hemos visto, todos los que hemos podido ver esos programas de investigación, que la mayoría de asesinos en serie tienen su ensayo, ellos empiezan ensayando con animales, animales pequeños, todo animal que se les presente a ellos, empiezan a maltratarlo. No solo es matarlo de un solo, sino que lo torturan poco a poco, poco a poco. Entonces, no podemos separarlo este evento, porque definitivamente estos agresores de animales empiezan desde jóvenes y después ese abuso a ese animal lo trasladan hacia personas. En caso cuando son niños, pues a sus compañeros de escuela, compañeros de colegio, sus parejas,
a sus vecinos, a los animales de sus vecinos, porque el nivel de psicopatía que presenta estas personas es bastante alto y comienza desde edades tempranas. Es un dato muy importante que no debemos dejar a un lado y no desmarcarnos en cuanto a este tipo de violencia hacia los animales. Miren, esto es algo muy importantísimo que ustedes como espectadores y espectadoras deben de tener muy en claro, analizarlo y siempre ser muy, sobre todo eso, observadores. Preguntémonos, ¿cómo determinar ambiente donde se vive bajo violencia? Recuerde, lo primerito que tenemos que hacer nosotros es utilizar el sentido de la observación. Observen el lugar, la casa, el refugio, zoológico, porque estamos hablando de violencia hacia los animales. Y la violencia no solo es en 4 paredes o en una casa de habitación, sino que, o un domicilio, también en esos refugios, y vamos a explicar por qué. Los zoológicos y más lugares donde ustedes vean que cohabitan animales ahí. Observen si ese lugar si hay orden, si hay limpieza. También es importante que observemos cómo se comportan los miembros, si son muy hostiles o si son demasiado buenos, y lo pongo entre comillas, esta expresión de demasiado buenos, que lejos de parecernos confiables estas conductas de demasiado bondadosos, más bien nos llaman a la atención, nos parecen altamente sospechosas. Algo muy importante, constantemente los agresores de animales o de personas expresan frases para confundirnos, ¿verdad? Por ejemplo, ellos tienden a decir, sí, yo soy una linda persona, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo soy, bueno, aquí se los comparto, yo adoro a los niños son mi pasión, amo a los animales, mire cómo yo los abrazo a los animales, yo no les tengo asco, míreme, es que yo soy bueno. O dice también los hombres, o mujeres también, ¿verdad? Mi mujer sabe que nadie la va a querer como yo la quiero. Soy un buen hombre, yo le doy comida. ¿Qué más puede pedir? Todas estas frases y más que ustedes deben de haber escuchado más de alguna vez, expresan bondad, pero en el fondo expresan, o lo que realmente revelan es todo lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluso hay una frase, un adagio popular que dice, dime de lo que más alardes y te diré de lo que más careces. También la psicología nos dice que si queremos conocer a una persona, observemos en primer lugar lo que calla y también obviamente lo que dice, cómo lo dice. Las personas que se santifican demasiado y que se llaman a sí mismos muy buenos, son personas que no son confiables no porque lo digo yo, sino que lo dice la ciencia. Observemos su comportamiento. ¿Por qué también decimos que si esa persona vive ordenada o qué tiene que ver eso con el maltrato? Tiene que ver mucho. Se trata de entender que las mentes debe tener una estabilidad, un equilibrio, una armonía. Cuando no hay armonía en un ambiente, en un espacio, en un hogar, en una casa, algo está faltando, algo está fallando. Y eso está reflejando una mente, un estado mental que no está realmente en su sano juicio. Entonces, todos esos son indicadores de que algo está sucediendo ahí. También cuando vamos a un lugar nosotros, ya llámese casa o gente que se dedica al rescate de animales, obsérvelos cómo están esos animales. Observe los perros, los gatos, aves, conejos, tortugas, peces, cualquier animal de compañía. Por lo general en ambientes de violencia contra las personas, el animalito es muy humillado. Siempre tiene la cola entre las patas, tiene un aspecto, incluso su cuerpo tiende a encorvarse, como se encorvan las personas cuando son personas que han sido humilladas o crecieron humilladas. Tienen la mirada triste, caída, pasan muy enfermos constantemente o caminan rencos y cojeando de forma seguida.
Y eso es debido porque le dan patadas. O andan en la calle, que también es una violencia. Dejar un animal en la calle es como cuando los niños los dejan en la calle para que sea la suerte la que los críe. Y no es así. Entonces, en este punto, cuando hablamos de animales, no sé, no sé si ustedes vieron o vi fragmentos de la serie de este psicópata del Jeffrey Dahmer. Entonces, él tenía en su apartamento una pecera totalmente en pésimas condiciones, ¿verdad? Entonces, podíamos ahí entender y reflejar la mente de este asesino serial, ¿verdad? Pero totalmente dañada. Entonces, como tenía esos peces ahí, reflejaba mucho de su estado mental. Entonces, es muy importante que nosotros veamos cómo están esos animales, si están en espacios adecuados, eh, si están, usted observa, usted siente, usted puede captar de ver esos animalitos que constantemente solo pasan enfermos. Otro indicador, según me lo explicaba un médico veterinario, cuando un animal es violentado en un hogar, cuando hay violencia en esa casa, tienden los animales a tener erupciones en su piel, ¿verdad? Eh, y tal vez no es porque tienen, o ni siquiera están en contacto con un ambiente así como sucio, tal vez como por decir que es que en la calle que se enfermó, que hay tierra, tal vez no hay nada de eso, y el animal empieza con erupciones, es porque está reflejando un estado anímico, emocional, deplorable, ¿verdad? Debido a la violencia que se presencia en este caso en un hogar, ¿verdad? Eh, Vamos a continuar. Algo muy importante que lo veo seguido y como protectora de la vida, me ha tocado observar los niños en esos ambientes de violencia. Son retraídos los niños, son retraídos, muy violentos en algunos casos, o demasiado sumisos, niños que se orinan en la cama, nerviosos, y por lo general nunca ven a los ojos, porque no ver a los ojos significa humillación, al igual que tener uno la espalda encorvada, ¿verdad? Una persona que siempre está así, en esa postura. Entonces los niños cuando son violentados en sus hogares, cuando presencian violencia entre sus padres, tienden a ser los niños o demasiado retraídos o bastante violentos y hostiles en su escuela con sus otros compañeros. Hay que también, algo muy importante, observar cómo es la mujer cuando estamos hablando de violencia entre pareja, cuando es el hombre, en este caso el agresor. Es bueno observar también a esa mujer de ese hogar. Generalmente las víctimas de violencia doméstica son mujeres muy marchitas. Todo ese brillo, todo ese color que tenemos los seres humanos se va perdiendo por tanto maltrato. Y las mujeres, luego de ser como un arcoíris que tiene todos esos bellos colores, se van tornando grises. Y usted las ve, personas que parecen sombras, no parecen personas que estuvieran vivas, son grises. A veces incluso son muy iracundas las mujeres cuando son violentadas y hablan y hablan y hablan sin parar, no escuchan. Y usted observe eso, una persona violentada por lo general habla y no para. Esto porque en el ambiente donde ellas viven, tal vez un ambiente que vienen arrastrando desde que eran niñas y sufren violencia, entonces donde las tienen amordazadas para que ellas no puedan hablar. Y también eso las enferma. Son mujeres que muchas veces su piel se daña, porque nosotros, recuerden que todo es de adentro hacia afuera. El bienestar no es de la boca para afuera, es de la boca hacia adentro, ¿verdad? Entonces, siempre hay que observar a todos los miembros y veremos y llegaremos a la conclusión de que todos están concatenados. Así como están los animales, así están las personas. Porque la violencia podrá ser imperceptible, pero siempre a la larga se evidencia. Porque la violencia es como la mentira, una cobija larga pero estrecha. Entonces siempre se le va a salir por un lado. Entonces es muy importante que nosotros entendamos estos indicadores
y que, que entendamos que una no está separada de la otra. Ajá. Antes de pasar a este pedacito de donde vamos a hablar qué debemos hacer, quiero mencionar hacer un pequeño comentario. Recuerden que los abusadores de animales, los agresores, siempre buscan espacios donde hayan víctimas, donde hayan personas vulnerables, porque esa es su forma de operar, esa es su mecánica. Quiero hacerles recordar, creo que la comunidad hondureña, los hondureños y hondureñas recordamos un caso muy importante, muy lamentable, importante para analizar, ¿verdad? En el 2016, todavía no se había aprobado la Ley de Bienestar y Protección Animal aquí en Honduras. Algo que es muy interesante y que me llamó la atención es como 2 estudiantes de carreras de área de la salud, una estudiante de licenciatura en enfermería, escuchen bien, y la otra estudiante de odontología de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, aquí en Honduras. Estas mujeres jóvenes, muy jóvenes, cometieron actos crueles contra diferentes animales, entre conejos, perros, gatos. Imágenes obviamente que no las quise traer acá porque no es nuestro sentido vender esto, ni darles todavía algún espacio a este tipo de personas, si las podemos llamar personas. Estas mujeres, estudiantes de áreas de salud, hoy que escuchen bien, hacían cosas horribles contra estos animalitos y las vendían a esos espacios negros de la red y les pagaban 3,000 lempiras, ¿verdad? O sea, se les pagaba por hacer estos actos, desde pararse a los animales hasta practicar ciertas actividades sexuales contra ellos. Astutamente y aconsejadas por un abogado, pero un muy mal abogado a mi criterio, hizo que se presentaran a la fiscalía estas mujeres, estas jóvenes, mujeres muy jóvenes, como les digo, estudiantes, para ponerse al servicio de las investigaciones. Lógicamente no iba a pasar nada, porque el maltrato animal en eso aparece entonces no existía, ni siquiera se había aprobado la ley. Entonces por eso ellas fueron a hacer la gran hazaña y de ir a presentarse y decir que ellas se sentían arrepentidas por lo que habían hecho. Bueno, sabemos que es mentira. Entonces hay que tener mucho cuidado, y no sé la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que todavía tengo esa duda, qué acción habrá tomado contra este tipo de psicópatas, porque son unas psicópatas, son criminales. ¿Se imagina usted ir a un centro hospitalario y se tenga que la atienda una enfermera o un enfermero que hace estos actos tan crueles con los animales? Ajá, y si me toca una odontóloga de este nivel, ¿qué podrá hacer conmigo? ¿Qué podrá hacer con usted? Matarlo, hacer actos contra la naturaleza, contra usted. Entonces, quiero que no olvidemos, porque es prohibido olvidar, nosotros no debemos de olvidar. No sé en qué habrán quedado estas mujeres. Sí, obviamente el repudio, ¿verdad? De toda la sociedad hondureña y sobre todo la sanpedrana, que condenó enérgicamente esta conducta de estas mujeres que por unos cuantos pesos hicieron unos actos que van a seguirlas por toda la eternidad a estas mujeres. Continuemos, por favor, que no quería dejar esto pasar, para que entendamos que los agresores siempre buscan estos ambientes, ya sea orfanatos, incluso zoológicos, en lugares donde hay zoológicos bastantes, para maltratar animales, ¿verdad? Ajá, continuemos, por favor. Adelante. Ahora vamos a preguntarnos, después de saber toda esta información, de entender esto, de que la violencia contra las personas no está separada ni vinculada de la violencia contra los animales, ¿qué debemos hacer nosotros?
En primer lugar, eduquémonos, y creo que estos espacios que tenemos en los cuales tenemos esta oportunidad tan valiosa de aprender, hay que utilizarlos. Las redes no solo son para hacer chistes ni para decir, mira qué bonito sos y mostrar quién tiene o más, ¿verdad? Sino que el propósito de estos espacios es para que nos eduquemos como sociedad, como personas, y que seamos un efecto dominó, ¿verdad? Lo que aprendemos, pues lo transmitamos. Algo muy importante también es denunciar cualquier tipo de abuso y maltrato hacia un animal. Esto nunca lo debemos de callar. Nosotros tenemos que ser agentes de cambio y denunciar todos estos abusos. Denunciar cualquier abuso contra niños. Cuando ustedes observen una conducta peligrosa, hostil, inapropiada de un adulto hacia un menor, hay que estar siempre ahí como expectantes, no solo estar especulando. No, tenemos que actuar. Hay personas que tienen conductas muy inapropiadas con los menores, desde que les besan la boca, llámense sean sus padres, madre o madre, los acarician de forma inapropiada, les besan la boca, y lo digo, menciono esto porque lo he visto mucho, pero eso lo vamos a abordar en otro momento. Entonces, para que ustedes observen, niños que siempre están golpeados es síntoma de que son abusados, y totalmente no solo abuso sexual, puede ser un abuso físico, igual que a los animales. No hay que separar una cosa de la otra, ¿verdad? Los niños y los animales tienen la misma energía, una energía de inocencia que muchas veces es interrumpida por adultos, por agresores. Algo muy importante, tenemos que apoyar a las mujeres que han tomado la decisión de salir del círculo de la violencia. Nosotros no podemos muchas veces, aunque querramos, obligar a un adulto que tome el control de su vida, pero sí apoyarlo cuando toma la decisión de hacerlo. En casos de menores sí tenemos que ser nosotros más beligerantes, porque el menor no tiene capacidad para tomar decisiones, el adulto sí para cambiar su propia realidad y su propia existencia. Es muy importante grabar los episodios de violencia, tomar fotografías, lo que hemos hablado muchas veces, individualizar a esos agresores y proceder contra ellos. Una persona me decía, dice que un vecino maltrata, no, deja llorar al animalito todo el día. Yo le dije, muy bien, expliqué lo que es lo que teníamos que hacer, y ella simplemente me dijo, y me causó gracia. Ella me dijo, yo no me voy a poner a pelear con mi vecino, yo no me voy a meter a problemas con mi vecino, y está molesta. Entonces yo le decía, si usted no quiere hacer nada con el vecino, ¿qué puedo hacer yo? Entonces la gente tiene que tomar decisiones y conciencia de lo que le está pasando, porque solo nosotros conocemos nuestros ambientes, nuestras colonias, nuestras comunidades, nuestros barrios, etc. Algo muy importante, que nosotros no solo debemos de ser observadores pasivos, sino ser proactivos y no grabar la violencia, ya sea contra animalitos o contra personas, solo para hacerse notar y decir, ay, lo grabé, miren, y lo subirlo a todas las plataformas digitales, a todas las redes. ¿Eso, no, eso qué? ¿Y eso en qué abona? ¿Y eso qué me sirve a mí? Para alimentar el morbo de miles de personas. Al menos eso no le interesa a personas serias, ¿verdad? Entonces, al nosotros solo grabar, por hacernos notar, dejamos de ser unos denunciantes y nos volvemos unos cómplices de los criminales. ¿Qué quiero decir con esto? Está bien, yo vi un episodio de violencia, hay que observar, si yo puedo hacer algo, dejo a un lado mi teléfono y acciono. O si ando con una persona, le digo, y usted le puede decir, no dejes de grabar, yo voy a ir a ver de qué manera colaboro con esta cuestión, con este abuso que está padeciendo, sobre todo un animal. Entonces, he ahí la diferencia. Pero si yo lo grabo por grabar y me voy para mi casa y subo esto, entonces, ¿en qué estoy? Al contrario, lejos de ayudar, créanme que nos volvemos cómplices, como le reitero, de los delincuentes, de los agresores de animales. Y por último, decirles, alcen la voz, alcemos la voz ante cualquier injusticia. No es tiempo de callar, ya se ha callado demasiados siglos los abusos, entonces es un momento de alzar la voz, y yo los invito a que nosotros pues seamos personas que nos distingamos del resto,
procurando, haciendo el bien, ¿verdad? Procurar hacer el bien y no permitir que es el lado oscuro que todos tenemos sea el que nos gobierne, sino que siempre buscar la luz y denunciar cualquier abuso, cualquier injusticia, por muy pequeña o por muy tonta que parezca para el resto. Que el resto diga que algo es correcto no significa que ellos tienen la razón. Y el tiempo pone en su lugar a cada persona y a cada situación. Entonces, estas son mis recomendaciones, mis queridos amigos. Espero que les hayan servido mucho. Asimismo, pues, quiero invitarlos, este fin de semana para una actividad que tendremos acá pues en la ciudad. Vamos a hacer una venta de comida, esto pues para obtener recursos para poder ayudar a muchos animalitos que realmente lo necesitan. Vamos a hacer comida típica hondureña, después vamos a establecer y concretamente vamos a hacer una sopa y vamos a hacer pues comida, unas torrejas, que creo que las torrejas las conocen en toda Latinoamérica y en España también. Son comidas hondureñas que pues tenemos esta actividad que después les vamos a dar detalles, ¿verdad? Para que los que puedan pues nos puedan colaborar y comprarnos estos alimentos que sirven para seguir ayudando a muchos animalitos en nuestro país. Agradezco nuevamente este espacio. Espero que hayan sido de mucha comprensión para ustedes. Cualquier duda, comentario, pues háganoslo saber y con mucho gusto pues los atenderemos. Quiero agradecer nuevamente a la directora de la Red de Sororidad en Honduras, a la abogada Linda Samantha Morales, a Cintia Karim Palomino y a todas las amigas que pues nos están dando estos espacios para que nos podamos dar a conocer y pues hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Agradecemos su fina compañía y será hasta una próxima entrega. Hasta pronto.